Les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por la bendición que me concede de estar nuevamente conectada con cada uno de ustedes juntamente en este ministerio, y por la bendición de escuchar ahí la oración de mis hermanas. Y es una bendición que en este ministerio lo que más hay es oración. También hay un tiempo de adoración, de testificar y también de palabra del Señor. Sin duda alguna el Señor ha hecho un complemento de todo lo que necesitamos espiritualmente a través de este ministerio. El tema es el privilegio de servir, y está fundamentado en lo que es Marcos 10:45, Romanos 12:11 y 1 Corintios 15:58. Y vamos a comenzar con entender que con qué propósito el Señor nos ha llamado. Y uno de los propósitos con el que nos ha creado es adorarle, pero a la misma vez también servirle. Y servirle como escogidos que somos. Ese es un buen tema. Escogidos o llamados. Ya veremos en qué momento lo abordamos. Porque el llamado a veces se puede ir para otro lado, pero el escogido, donde sea que ande el Señor, siempre lo trae a sus caminos, sea como sea. Recuérdese a Jonás. Le dijo que iba a ir a predicar, y Jonás se fue para otro lado. Y aún así, el Señor hizo que estuviera dentro de un gran pez por 3 días. Pero no acabó todo ahí, siempre lo mandó a predicar. Porque cuando Dios ha escogido, sea como sea, se cumple el propósito de Dios. Y cuando el Señor nos ha escogido, hermano, o sea que nos haya llamado, cual sea la forma, es para servirle. Es para servirle. Y entender que servirle es un privilegio. Es un privilegio. Nunca debemos hacer las cosas por obligación, por el que dirán. No. Porque se hacen para el Señor. Se hacen para el Señor. Y en su misericordia hemos sido alcanzados para servirle y dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, el momento que veamos que servir es un privilegio, nuestra perspectiva va a cambiar. Nuestra forma de ver lo que hacemos para la obra del Señor va a cambiar. Y como siempre, Jesucristo es el mejor ejemplo para todo. No hay ejemplo que lo supere a Él. Vamos a leer Marcos 10:45. Para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No estamos hablando de cualquier ser. Estamos hablando de Jesucristo. Él dejó todo en el cielo. Él dejó todo en el cielo por amor a nosotros.
Ahí nos está enseñando que en muchas ocasiones para servirle a Él nos va a tocar dejar lo que tengamos, nos va a tocar dejar comodidades, facilidades, pero todo sea por la causa del Señor, vale la pena. A veces queremos todo factible. Jesús se trasladaba de un lugar para otro, sin comodidades, pero Él vino a cumplir el propósito del Padre. Y ese mismo Padre es nuestro Padre. Y nosotros, guiados en su ejemplo, tenemos que cumplir el propósito de Dios. Aún así no nos facilite todo de la manera que nosotros esperamos, porque nuestro propósito debe ser cumplir su propósito, no ver la forma factible para hacerlo. Entonces Jesús vino a servir y no a ser servido. Como dijo Jesucristo mismo, a veces cree que al que le sirve es mayor, pero realmente el que sirve es el mayor, porque Él vino en rescate de la humanidad. Él vino a sanar, Él vino a libertar. Él lo dejó todo. Y no solamente fue decir voy a ir tanto tiempo, sino que traía un propósito establecido. Y era morir. Morir por todos nosotros. ¿Quién puede superar esa pasión por servir? ¿Quién? Nadie la puede superar. Ninguno de nosotros, si nos dijeran, tienes que ir, por ejemplo, a X país e irás a morir, pero ni por nuestra propia salvación, y que nosotros somos imperfectos y necesitamos muchas cosas para estar en la voluntad de Dios, no lo haríamos. Pero Él lo hizo, y lo hizo por amor a nosotros. Y fue un servicio tan genuino que Él no vino viendo quién lo recibía. Él no vino viendo qué le daban. No. Él vino a dar su vida en rescate por todo. Nuestro servicio al Señor no debe estar condicionado por ver si nos van a recompensar, nos van a reconocer. Nada de eso debe ser nuestro interés. El servir debe ser igual para todos. No tener más esmero con ciertas personas y con otras menos. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Imagínense que, un ejemplo, esperemos hermanos de un país extranjero y de nuestro propio país, y les esperemos con algo. Hablo de un convivio, hablo de comida. Se lo pongo de manera de ejemplo. Y aquí, usted sabe que es famoso el pollo campestre,
pollo campero. Y también existe el Don Pollo. Imagínense que vayamos a buscar pollo campestre para los del extranjero y para los locales pollo Don Pollo. Viéndolo externamente, ¿cómo cree usted que está eso? ¿Será que está bien? ¿Será que está bien? Y es un ejemplo. Claro que no está bien. Si todo Don Pollo, todo Don Pollo. Y si todo pollo campestre, todos pollos campestres. ¿Y qué tiene que ver eso, hermana? Me va a decir. Lo menciono a manera de ejemplo. Que en algo tan básico como eso y hacían todo el servicio. Debemos ser igual para con todos. Yo tuve una experiencia hace unos años atrás. Había un familiar que había fallecido y andaba otro familiar que andaba buscando las cosas que necesitábamos para darle a los que estaban trabajando, en el caso de los que estaban haciendo su trabajo en el cementerio. Y había otra gente trabajando también para con lo que iba a recibir a los que llegaran a apoyar. Y sin irnos lejos, ahí también pude ver ese ejemplo, el cual le acabo de mencionar. Y el familiar me preguntaba, ¿qué es lo mejor que le podemos llevar a los trabajadores? Y le digo yo, depende qué es lo que les quiera llevar. Y en la zona donde estábamos, estaba las dos marcas de pollo que le acabo de mencionar. Y uno de los familiares que andaba también ahí con todos nosotros dice, no, para los que estamos aquí, dijo, compremos del pollo campestre. Y los que están allá trabajando, llevémosle Don Pollo porque son bastantes. Y yo aún no estando en el camino del Señor como debía, porque no me había reconciliado, le digo yo, qué interesante que los que estamos aquí, que vamos en el carro cómodo hasta con aire, vamos a comer pollo campestre, y los que están sudando y trabajando allá Don Pollo. Entonces compremos Don Pollo para todos, les dije yo, ¿verdad? No, dijo el que lo iba a comprar, es que yo quiero lo mejor, entonces pollo campestre. Y el que estaba diciendo cosas no lo iba a comprar y dijo, pues sí, pero va a salir mucho. Entonces le digo yo, compremos Don Pollo para todos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que hasta en el sentido de decir igualdad, debemos ver a todos por igual. A veces se estima porque una persona se ve en mejores condiciones, no como le voy a dar esto. Y a la que se ve diferente, o sea, no. Máximo, si estamos en Cristo, todos somos iguales. Entonces, cuando vamos a hacer algo, no tenemos que como que seleccionar ciertos grupos, que cómo es que lo vamos a hacer y cómo va a ser para lo otro. Porque Jesucristo no fue así. Cuando Jesucristo estaban todos escuchando su sermón, dice que habían unos panes y unos peces. Dígame usted, el Señor multiplicó cierta parte de pescado de otro tipo para los discípulos, que eran los que estaban cerca de él, y para los demás otro tipo. No, la palabra no habla nada de eso. Él dice que él multiplicó los peces y los panes, o sea, es decir, de lo que comieron ellos, sus discípulos que estaban cerca de él, comieron los demás. Esto es lo mismo, hermanos, con la oración. Así como se ora por los nuestros, tiene que ser igual, con el mismo anhelo y deseo en nuestro corazón. Así como se limpia la casa con esmero, se debe limpiar también la casa del Señor. Así como se visita al que nos puede esperar con un cafecito y un pancito, también el que no tiene que nos pueda dar. Es decir, es cumplir la obra del Señor porque es un privilegio y es Dios que nos ha llamado.
Cuando nosotros nos vinculamos a un beneficio, a una preferencia, ya dejó de ser un servicio imparcial delante de los hombres. Dejó de ser un privilegio porque estamos nosotros por nuestra cuenta acomodando, viendo qué vamos a obtener. Y no debe ser así. El servicio al Señor no es de esa manera. Está bien en el campo laboral y como cristianos no está bien, pero en el mundo para ellos sí está bien que de repente con el jefe el trato diferente, ¿verdad? Y no, pues que este me puede ascender y lo otro, o el gerente, o qué sé yo, el encargado del área correspondiente. Pero eso es en el mundo, en lo laboral. En el Señor no debe ser así. El trato debe ser igual. El saludar, el desear lo mejor debe ser para con todos igual. Si yo deseo la bendición para el que, bueno, la palabra es clara cuando dice amar a vuestros enemigos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es parte también de servir, de entender que es un privilegio, porque en el momento que entendemos ese mandato de parte del Señor, en nuestra visión, nuestro propósito no va viendo lo humano, sino cumpliendo el propósito que Dios ha establecido. Nuestro hermano pastor seguido dice, hay personas que están en la hora del almuerzo, dice, mejor esconden el almuerzo por no compartir con el otro. Cuando compartiendo se multiplica todo, ¿verdad? Es decir, compartir lo que podamos con todo. Hacer todo lo que hagamos con el mismo amor, porque imagínense que Jesús hubiese dicho, yo voy a dar mi vida por los que tienen posesiones. O por los que me recibieron, por los que no. Y por los que Él vino no le recibieron. Y por los que Él no vino le recibimos porque por fe usted y yo hemos venido a los caminos del Señor. Y aquí estamos. Entonces veamos desde el ejemplo de Jesús. Él no vino con excepciones. Todo lo que le he hablado anteriormente es para que usted y yo no hagamos las cosas con excepciones. No que viera al hermano o la hermana como es conmigo. No. Está bien estimar los tratos y los gestos, la confianza, todo eso está bien. Pero al momento de hacer las cosas lo tenemos que hacer de la manera que Cristo nos ha enseñado. Que esta hermana ora más por mí, yo voy a orar más por ella. No se trata de eso. Que esta hermana es más considerada, yo voy a considerarle más. No, si va a haber amor, es amor para todo. Si va a haber atención, es atención para todos. Si van a haber consideraciones, consideraciones para todos. Si van a haber reconocimientos, reconocimientos para todos. Porque como hijos de Dios debemos de ser imparciales y cuidadosos y sabios en todo lo que hacemos, porque se puede prestar a malos entendidos y cosas que no deben pasar. Porque hasta en el servicio del Señor debemos ser cuidadosos. Y entre hermanos y hermanas también tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Se acuerda que hablábamos de los espacios, verdad? De los 5 lenguajes del amor también. Y hablamos de eso, que a veces en las congregaciones y en todo lugar se da eso, que de repente hay una tensión y esto entra en el servicio con alguien específicamente, pero que hay un interés de por medio. Esto no es agradable delante del Señor, porque del amor que nos habla Cristo es el amor en Él, no un amor de otro tipo. Por eso existe el amor ágape, existe el amor también filial, o sea, el amor que nos podemos tener entre familia, el amor que nos tenemos entre esposos, el amor que nos tenemos entre hermanos, pero no hay que confundir una cosa con la otra. Tenemos que ser cuidadosos porque el servicio que hagamos también habla de nosotros. O sea, si le dimos una sonrisa al anciano, así como se la dimos al joven, debe ser al anciano. ¿Sí me explico? Es decir, no tener preferencias tampoco ni hasta en ese sentido.
Porque estamos hablando del servicio al cual Dios nos ha llamado. Porque es un privilegio. Y como es un privilegio, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, hay que ser cuidadosos en nuestras expresiones también. Yo sé que todos somos diferentes, pero hay que ser cuidadosos. Luego dice en el siguiente versículo, en Romanos 12:11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es decir, que ser diligente es que estemos ahí pronto, ¿verdad? Estemos ahí pendientes, estemos ahí disciplinados, responsables con lo que es del Señor, porque es para el Señor. Y así como dice, con diligencia, no perezoso, porque es lo que mencionaba al principio, el cuerpo muchas veces se cansa, pero el Señor fortalece, su misma palabra dice, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Y una de las razones por las cuales a veces nos limitamos a servir al Señor como se debe, o es cansancio, muchas responsabilidades, no hay tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la misma palabra dice que para todo hay tiempo. Y lo que yo les hablaba en un tema, nunca tomemos lo que no podemos hacer. Hay que ser consciente, hermano, no he tocado ese tema, ese punto también, que no se trata de agarrar todo y al final no salimos con nada. Entonces es saber lo que agarramos, porque nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no, no por emoción agarrar todo y al final no hacerlo, porque nos vemos mentirosos y nos vemos mal. Entonces, y cuando el cuerpo quizás no quiere, pues la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo en lo personal, y sé que acá también hay muchas experiencias sobre eso, que a veces ya no queremos más, el cuerpo ya no quiere, pero ahí está el deseo, ahí está el deseo. Y, y yo se los he dicho en muchas ocasiones y lo menciono nuevamente, que a veces uno como que agarra muchas cosas y se cansa, ¿verdad? Independientemente de la edad que uno tenga, o sea, somos humanos. Y por eso es de ser cuidadosos en lo que tomamos y en lo que no. Y cuando se puede, el Señor sabe. Y cuando no se puede también. Pero las razones deben ser justificables cuando no podemos. Y a veces hasta el mismo cansancio, pues hay que descansar. Decía hermano Noé que y efectivamente sí lo dice la palabra, que es necesario descansar. Pero está hablando de descansar, no echarse toda la semana sabatina, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, para todo es necesario el tiempo, pero tampoco cuando dice no perezoso significa que no es que todos los días, pues, no, yo no puedo ahora porque necesito descansar lunes, necesito descansar martes, necesito descansar miércoles y por ahí nos vamos. No, no, porque Dios hizo todo y dice en qué día hizo cada cosa. Y dice que luego descansó. Entonces, en la misma forma funciona para nosotros. Pero el punto es que lo que hagamos, tenemos que hacerlo con diligencia. Y claro, no puede faltar el amor y la dedicación con que hagamos las cosas. Y a veces, aunque el cuerpo no quiera, pero el gozo, la satisfacción de hacer la obra del Señor es inexplicable. Y el Señor renueva las fuerzas, el Señor da nuevas energías y Él hace cosas muy especiales. El Señor en su misericordia, hermanos, a todos nos ha asignado algo que hacer en su obra. Nadie puede decir que no tiene nada. Nadie puede decir que no tiene un llamado. Nadie puede decir que no puede hacer nada. No, no podemos decir eso ninguno de nosotros. Todos tenemos algo que el Señor ha depositado por lo cual hacer. Pero en
Es la misma forma también que nosotros entendamos lo que Dios nos ha depositado, también lo tenemos que hacer con diligencia, valorarlo, porque en la misericordia Dios nos ha entregado esos privilegios. No hay privilegio grande, no hay privilegio pequeño, es privilegio y es especial porque es para Dios. Es Dios a través de mi hermana Sara, a través de cualquier hermano de este ministerio que diga, hermana, haga esto o puede hacer lo otro. Hablo así porque estamos hablando con el ministerio. Pero lo mismo en la iglesia. Lo mismo en la iglesia. Es el Señor a través del hermano o la hermana que nos está dando el privilegio. Y valorarlo y no llegar a un punto como ya no querer desempeñar el privilegio, porque lo triste es cuando se deja de hacer. El domingo estaba un hermano cantando en la iglesia y él comenzó a cantar una alabanza y se quebrantó. Yo al principio no entendía, o sea, yo sí entendía el punto que estaba quebrantado, pero su gemir, dijo unas cuantas palabras y no las logré descifrar muy bien, pero al final él nos dijo que él antes cantaba con un respaldo increíble al Señor, que en medio de la alabanza almas venían a Cristo y que él en un momento le habían dicho que contara un testimonio y que él se había rehusado y había dicho, yo por qué voy a contar el testimonio si yo lo que voy a hacer es cantar. Y hermanos, ese hermano se quebrantó, que hasta se quedó un momento sin hablar y luego dijo, hermanos, dijo, el Espíritu Santo era de una manera diferente en mí, que cuando yo me expresé así y no lo hice, yo sentí que algo poderoso se apartó de mí. Y si ahora canto, hermanos, si ahora he vuelto a cantar, es por pura misericordia de Dios. Me tocó el escuchar eso del hermano, porque yo antes de escuchar esto, yo también he dicho muchas veces, hay que valorar lo que hacemos en la obra del Señor, porque no sea que después que no lo podamos hacer, o peor aún, que por voluntad propia lo dejamos de hacer, extrañemos, hermano, el trabajarle al Señor. Lo extrañemos. Entonces, por eso es que en lo personal muchas veces quizás corriendo, apurada, cansada, que ya no puedo más, pero yo digo, yo no me quiero perder la bendición de hacer lo que puedo hacer para el Señor. Porque el Señor, así como da, el Señor también quita, hermano. Y el Señor, o sea, sin Él, nosotros no pudiéramos tener un privilegio. Y Él sin nosotros, Él asigna a otro, Él levanta a otro. O sea, la obra del Señor va a avanzar. Pero lo triste es cuando avanza y sin que yo esté participando. Todos digamos eso y pensémoslo, considerémoslo. Que la obra del Señor va a avanzar. Pero lo triste es que no estemos incluidos en ese avance. Es como que le digan del trabajo, estás despedido. Ahí sí va. Preocupadísimo. Pero por el privilegio. Ay, qué galán, ya me quitaron el privilegio. Imagínese usted si por lo laboral hay preocupación y por qué no del Señor no. Ah, qué bueno, me quitaron el privilegio. Recuerde que lo que hacemos para la obra del Señor, el resultado va a estar en los cielos, en las moradas celestiales, en nuestra vida eterna. Así como lo laboral es para lo que se reciba como pago. Entonces vemos que debemos de estimar lo que el Señor nos da por hacer. Porque si no lo estimamos y no lo valoramos así como Él nos lo da, Él también no los puede quitar. Y recuerde que Él no nos ha llamado ni nos ha buscado porque nos necesite, sino porque su misericordia ha sido grande y quiere que usted y yo trabajemos para su obra, para que en aquel día no lleguemos y no tengamos nada, pues. Así como el que si no trabaja aquí en la tierra, pues dice, no, no hay pago. Lo mismo es con el Señor.
recordando que tenemos el privilegio de servir. Y que aún siendo servicio, tiene recompensa grande. La misma palabra dice, ¿verdad?, que hay pago para aquel que dé un vaso de agua a uno de sus hijos. Imagínense un vaso de agua. Y imagínense cuando tienen un nivel de detalle más grande en todo lo del Señor. Solo para que veamos la dimensión del servicio del Señor. Vamos a leer 1 Corintios 15:58, que dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vemos que nos está diciendo que estemos firmes y constantes. Es decir, no tambaleando como lo que le hablaba al principio por inclinarse a algo, no, siguiendo el modelo que Cristo nos ha establecido. 2, constantes, es decir, usted ha escuchado que dice que hay hermanos que están con todo, por ejemplo, ahí en enero, vaya a ver ahí por septiembre, octubre, todos renunciaron al privilegio. No se trata de eso. O sea, constante, sí, un privilegio va a ser, pero que se mantenga firme delante del Señor, constante, haciendo la buena obra del Señor. Porque de eso se trata, que nos mantengamos constantes. No claudicando en sí, no, sí. Y creciendo en la obra del Señor, porque es a través del servicio que crecemos en el sentido de aprender, de hacer la voluntad del Señor. Nos sensibilizamos más, nos humanizamos más. Hay más estima con el prójimo, que lo que el Señor quiere, y muchas cosas más. Y porque se trata de ir creciendo, no de ir menguando. Tristemente hay muchas personas que se escucha que dicen cuando yo, y cuando yo hacía, cuando yo esto, pero solamente el recuerdo. Y esto no se trata de ir de alto a bajo, sino de bajo a alto, porque hay que ir creciendo en servicio espiritualmente, teniendo una madurez espiritual. Como persona usted ve que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, ¿verdad? Y vamos ascendiendo. Lo mismo es la vida espiritual. Y todos como humanos debemos tener proyecciones de superarnos cada día. ¿Por qué no en lo espiritual? Si eso debería ser la prioridad. O sea, superarnos en el sentido, voy a leer más la palabra, voy a orar más, voy a tratar de estar más constante en la voluntad del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que va relacionado a lo espiritual. Pero a veces nos tomamos tantas disciplinas, tantos retos en lo humano, pero ¿por qué no en lo espiritual? Si ese es el espíritu, cuando está nutrido, el que toma el control de todo, cuando ya el cuerpo no puede. Pero el espíritu, dice, siempre está dispuesto. Entonces vemos la importancia de que vayamos creciendo en el servicio al Señor. Y dice también la parte final, ¿verdad? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando dice vuestro trabajo en el Señor no es en vano, es decir, que no estemos pensando que a saber si va a tener recompensa. El Señor ya nos ha dado la salvación. Lo que le hablaba al principio, ha añadido todo lo que usted y yo necesitamos. Tenemos esa bendición de poder ver un nuevo día, de poder contemplar todo lo que Él ha hecho. En la naturaleza, ver los animales, las aves, todo lo que Él ha hecho, la dimensión de todo lo que vemos, las estrellas, la luna, el sol. Tenemos aire en nuestros pulmones.
tenemos una familia que el Señor por misericordia ha añadido. Además de eso, estamos en una iglesia, estamos en este ministerio. Tenemos fuerzas. No tenemos malas noticias que lamentar. Entonces vemos que de todo eso el Señor tiene cuidado. Y aún nosotros dando lo que sale que podemos. Porque el nivel de servicio y de entrega que tuvo Cristo, ningún humano la va a poder tener. Ninguno de nosotros la va a poder tener. Pero el Señor sí. El Señor lo hizo todo, todo por el todo, por nosotros. Entonces vemos que realmente es así. El trabajo en el Señor no es en vano. Él tiene cuidado de todo. Cuántos milagros el Señor ha hecho en nuestras vidas. Milagros de tantos tipos que el Señor ha hecho en su misericordia. Así que la bondad del Señor es grande. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Recuerde lo que les dije al principio. Que los escogidos, hay un nivel más de llamado para servir. El Señor hace como Él quiere. Y en el propósito que Él ha establecido para nosotros, hay que sentirnos contentos, satisfechos. Porque es lamentable, hermanos, ver dentro de la misma iglesia, hablo iglesia en el sentido no estructura, hablo como pueblo del Señor, que hay personas que el Señor quizás les dio para predicar y dicen, yo quisiera cantar. O al que le dio de cantar dice, yo quisiera predicar. Hay que agradecerle al Señor por lo que Él ha entregado en cuanto a los talentos y los propósitos que Él quiere desarrollar. Si hasta en la voz el Señor trabaja, pues. O sea, Él actúa en todo. Usted se fija que hay personas que tienen una voz que uno se sorprende. Tienen voz de evangelista. La voz del pastor es diferente. Del que canta es diferente. Pero todos son parte del cuerpo de Cristo. Todo es para la obra del Señor. Imagínese usted que todos fueran evangelistas, todos pastores, todos misioneros, todos maestros. Así que en lo que el Señor le ha placido llamarnos, démosle gracias al Señor porque esa ha sido su voluntad y su voluntad nunca se equivoca. El propósito de Dios nunca se equivoca. Pero con esto no le quiero decir que nos vamos a cerrar a no poder hacer otras cosas, porque la palabra dice que todo lo podemos en Él. Pero me refiero a que vamos a tener áreas más fuertes, así como en humano, que usted se fija que tenemos potencial más para una cosa que para otra. Pero eso no significa que no podamos ejercer otra de una manera quizás diferente a la que tenemos el potencial. Entonces lo mismo en el Señor. Y un punto aclarado también, que no se trata del potencial ni el talento que Dios ha puesto, sino entender que eso se desarrolla en dependencia a Dios, porque ninguna cosa se puede ejercer si no es a través de la dependencia con Dios. O sea, todo lo que el Señor ha puesto, depositado en nuestra vida, debe ser también puesto en manos del Señor a través de la oración, a través de la consagración, porque mucho talento puede haber, mucho potencial puede haber, pero si una vida no está consagrada al Señor, si no hay dedicación para la oración y todo lo que es necesario como cristiano, tampoco no va a salir muy bien ese servicio. Todo va en conjunto. Así como cuando se prepara una predicación, una enseñanza, es necesario la oración y también la planificación, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a hablar y qué es lo que se va a desarrollar? Entonces las dos cosas van de la mano. Las dos cosas van de la mano. Porque el planificar y desarrollar un esquema es parte
talento, el propósito que Dios ha establecido humanamente, por misericordia. Pero la oración, hermanos, esa es la esencia, porque una cosa es hablar de la mente a la mente y otra es hablar del corazón al corazón. Entonces es muy diferente. El nivel de respaldo, de unción y de presencia solo lo da el Señor. No lo da ningún talento, no lo da ninguna capacidad. Entonces todas las cosas que se hacen para la obra del Señor es necesaria ponerlas en sus manos para que Él sea obrando en todo lo que Él hace en nuestra vida. Así que de ahora aquí en adelante ya no es tiempo que nos estemos quejando por privilegios, sino agradeciéndole al Señor porque nos ha tomado en cuenta. Y si el Señor dijo este privilegio es de Marisol, gloria al Señor, esa fue la voluntad del Señor. Y si no lo puede desarrollar normalmente, pues que ahí viene la oración. Y si fue el Señor que lo dio, pues Él sabe por qué lo dio. Que dijo Moisés que él era tartamudo, pero que le dijo el Señor que eso no era dificultad, pues, y que era el Señor que iba a hablar en él. Porque en la imperfección humana se perfecciona el poder de Cristo. Lo que depende de nosotros es ser agradecidos, valorar lo que Dios nos ha puesto para poder hacer en su obra, hacerlo en el modelo que Jesucristo ha establecido, que sea agradando a Dios y no buscando un beneficio, y que a la misma vez pues todo esto vaya respaldado por el Señor, porque en la imperfección humana se perfecciona el Espíritu del Señor. Entonces lo que depende de nosotros es eso, tener un corazón dispuesto, agradecido. El resto lo hace el Señor. El resto lo hace Él. Así que agradecerle al Señor por este tiempo, por todo lo que Él nos ha asignado para poder hacer en su obra. Porque Él ha sido grande en misericordia y nos ha dado la bondad de poder hacer todas las cosas que se hacen para el Señor. No se trata de la dimensión del privilegio, sino con la entrega, con el amor que se haga. Así que de aquí en adelante, siempre nosotros veamos todo lo que hacemos para el Señor, así como lo es su privilegio. Un privilegio es servir, hacer la obra del Señor, no una responsabilidad, no una carga, no, un privilegio. Un privilegio, no de parte humana, sino de parte del Señor. Y a veces el Señor hace cosas porque en medio de eso va preparando para otra cosa más grande. Pero eso el Señor es que sabe cómo lo lleva. Porque tampoco no se trata de querer saltarse etapas. O sea, el Señor comienza sus propósitos y viendo el servicio desde abajo, ¿verdad? No de un solo ahí arriba y... No. Porque mira, hermanos, estemos donde estemos, no interesa si había gente, no había gente, arriba, abajo, donde sea, porque el ojo de Dios está en el altar y está abajo. El ojo del Señor está donde nadie hay y donde están todos. Entonces, no se trata del puesto, no, ni del lugar, sino de que Dios lo vea con agrado. Porque cuando no se está buscando reconocimiento de ningún tipo, ni beneficio, ni todo lo que no es agradable ante el Señor, se entiende que sí se está cumpliendo el propósito de Dios. Pero cuando se está buscando un reconocimiento, un beneficio, un favor, un puesto, qué sé yo, ya no está dentro del propósito de Dios. Así que damos gracias al Señor por este tiempo, también por lo que ha hablado a nuestra vida. Y su misericordia ha sido grande. Y como estamos hablando de el privilegio de servir, pues yo estoy agradecida con el Señor porque en su misericordia me ha dado este privilegio de poder compartir la palabra de Él con ustedes y aprender en primer lugar mi persona
y, y lo que puede hacer el Señor en cada uno de sus corazones, porque yo no puedo hacer nada, pero el Señor sí. Y créanme que yo un día, si no mal recuerdo, le comentaba a hermana Sara con hermana Olga, creo que era en una hora de clamor, que todo lo que el Señor añade tiene un propósito y una bendición. Entonces yo les comentaba a ellas de que, o sea, yo sí oraba antes un buen tiempo, ¿verdad? Un espacio de tiempo, pero que a través del ministerio, hermanos, me he podido dar cuenta que como que uno ve que la fluidez de las palabras y no le estoy vanagloriando en nada, le estoy diciendo lo que el Señor hace, ¿verdad? Porque siempre me acuerdo de lo que dice Moisés, ¿verdad? En la palabra. Pero que, o sea, el hecho de uno decir, pero yo puedo ya orar esta cantidad de tiempo, eso el Señor lo ha hecho a través de este ministerio, porque le digo, yo sí oraba, pero yo siento en lo personal que oraba distinto esa cantidad de tiempo que quizás ahora oro eh, en el ministerio. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que el ministerio ha sido el medio que Dios ha usado para ir haciendo eso en mí. Entonces, además de lo de la palabra, que cuando me dijeron vamos a escuchar Apocalipsis, o sea, yo dije sí, pero solo Dios sabe cómo iba a desarrollar eso. Entonces, y el día de ayer estábamos grabando un programa en la iglesia para el ministerio CRED y hablamos sobre los sellos y hablamos del sello 1. Y sabe que me llenó de gozo, que lo que estábamos viendo, o sea, fue lo que vimos en Apocalipsis. Obviamente tuve que repasar nuevamente, ¿verdad? Esto es lo humano, ¿verdad? Porque la oración es lo primero. Pero lo que quiero decirle es que a través de ese estudio de Apocalipsis, porque una cosa, hermanos, es compartirlo y otra es escucharlo, ¿verdad? O sea, yo les hago la invitación, hermanos, vamos a investigar más. Pero usted decide si hacerlo o no, pero ya en mi caso que lo estaba compartiendo, yo tenía que investigar, tenía que elaborar todo sí o sí. No tenía opción porque yo tenía el privilegio. Entonces, y quiera o no, quizás hasta en lo personal, yo compartiendo no se me quedó todo, pero créanme que, o sea, yo me sentía cómoda, ¿verdad? En el tema que estábamos abordando. Y, y me dice el hermano supervisor, estaba con otro obrero y el supervisor, no me dice si que usted anda en una Biblia de estudio, no, le digo yo, es que en el ministerio, gracias al Señor, me dieron el privilegio de desarrollar el libro Apocalipsis y ahí estudié esta parte, le digo yo. Ah, me dice él, entonces, y molestando me dice, no, le digo, aquí igual nos vamos a repartir el tiempo. Pero lo que me llenó de gozo que le quiero decir que yo le comenté, ¿verdad? Que a través del ministerio, porque, o sea, fue aquí que me dijeron desarrollo Apocalipsis, ¿verdad, hermana Sara? Entonces sí, fuimos e investigamos Apocalipsis. Entonces, o sea, ve que todo lo que el Señor hace, lo hace. Una hermana también en este mismo ministerio me decía, mire, yo quiero que me enseñe cómo es lo de las enseñanzas, valga la redundancia, enseñarle, ¿verdad? Y le digo yo, no, hermanas, ¿y yo cómo le voy a enseñar si hasta yo misma estoy aprendiendo? Créanme que yo tiempo atrás, hermano, o sea, yo nunca me vi que iba a estar hablando un tema así, temas o sea, de esta manera, en un enlace, y que lo iba a hacer de esta forma, habladito, ¿verdad? Yo que iba a saber que el Señor había puesto algo de eso en mí, no, le soy sincera, no. O sea, me han dado predicaciones que son muy diferentes. Pero mire, aquí estamos por misericordia del Señor. ¿Qué está haciendo el Señor? Solo Él sabe. Pero en medio de todo esto le doy gracias a Él porque es a través de este ministerio que el Señor me ha permitido también poder desarrollar esto por misericordia. Así que por eso, por experiencia, le puedo decir que todo lo que el Señor nos permite hacer, Él tiene un propósito. Y en medio de eso nos está preparando para algo más también. Así que no nos queda más que agradecerle al Señor por todo lo que Él hace. Y decirles también que, pues, yo en lo personal no me gusta cuando no estoy en un privilegio. Me duele el corazón. Me duele el corazón, hermanos, porque, no sé, es una bendición. Decirle que agradezco también cada una de las oraciones que hacen cuando dicen por
yo me siento chiquita cuando nos menciona mamá, no está bien, va, porque usted sabe que él lleva más tiempo en esto de estudiar la palabra. Yo ahí gateando, pero sí, cuando ustedes dicen que nos traen las enseñanzas, yo son muy grandes, digo yo. No, aquí estamos aprendiendo. Pero sí, todas esas oraciones, hermano, créame de que ah, son importantes. Porque sin el Señor no podemos hablar nada, sin el Señor no podemos desarrollar nada. Todo es por misericordia. Así que gracias al Señor por este tiempo.